Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan de molde. Fácil, rápido y de muy buena calidad, como ustedes se lo merecen. Inmediatamente me pongo el delantal porque vamos a comenzar a preparar un buenísimo pan de molde. En un bol colocas 500 gramos de harina de trigo de fuerza y le vas agregando 10 gramos de levadura seca, 20 gramos de azúcar, 25 gramos de leche en polvo. Revolvemos un poco los productos secos y le agregas 20 gramos de aceite de oliva virgen extra y 300 mililitros de agua templada. Y revolvemos un poco para formar una pasta. Y luego agregar 12 gramos de sal. Comenzamos a revolver muy bien esta pasta para que se vaya integrando e ir formando una masa. Vas a volcar la mezcla sobre la mesa y vamos a comenzar a amasar. Si la notas muy húmeda como la ves en el video, puedes ir agregando harina poco a poco. Y amasas recogiendo todos los restos de harina que hay sobre la mesa, y si notas en tus manos que la masa todavía requiere un poco más de harina, pues vas agregando harina poco a poco. Vamos a amasar por 10 minutos hasta que la masa la notemos que se despega ya de la mesa. Aunque la veas un pelín pegajosa, a veces es mejor dejarla así que agregar harina demasiado. En un bol colocas un chorrito de aceite, lo esparces con la mano por todo el bol y ese aceite que tienes en la mano lo frotas sobre la masa. Colocas la masa en el bol, lo vas a tapar con un plástico y lo vas a dejar fermentar por 1 hora aproximadamente hasta que doble su tamaño. Mientras tanto vas a pintar el molde con mantequilla derretida muy bien por las paredes y el fondo y lo vas a meter 1 minuto en el congelador para que la mantequilla se cuaje y no se escurra de las paredes. La masa ya fermentada la vas a volcar sobre la mesa, le quitas el gas, la boleas y la vas a dejar descansar por 5 minutos tapada con un paño de cocina. Ahora la masa la vamos a estirar de forma rectangular. En tus manos tienes que aprender a notar si la masa necesita harina
o no. Yo tengo la harina ahí al lado, pero si veo que no hace falta espolvorear la mesa con harina, pues evito agregar más harina. Y con las manos la voy a estirar de forma rectangular del mismo tamaño del molde. Si para ti es cómodo estirarlo con rodillo, pues perfectamente lo puedes hacer con rodillo. Puedes apreciar que aunque la masa es muy elástica y ligeramente pegajosa, no se está pegando de la mesa. Por lo tanto, no agregué más harina. Ahora la vas a enrollar por uno de los extremos y vas a ir apretando. Vas enrollando y vas apretando. Te puedes ayudar con la espátula para irla despegando de la mesa. E intento formar un rollo del tamaño del molde. Presionas bien al final y para que termine de quedar bien sellado, lo ruedas un poco sobre la mesa. Colocas el rollo adentro del molde, lo acomodas y lo aplastas para que quede nivelado. Y lo vas a dejar fermentar aproximadamente por 1 hora hasta que sobrepase el molde y haya doblado su tamaño. Como me sobró un poquito de mantequilla de haber pintado el molde, pues lo voy a pintar con esta mantequilla que sobró. Puedes pintarlo perfectamente con mantequilla o con leche. Lo dejo a tu elección. Y lo vas a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, hasta que esté dorado, aproximadamente de 20 a 25 minutos. Y listo, aquí está el pan de molde listo para rebanar. Lo dejas enfriar un poquito sobre una rejilla antes de cortarlo. El pan perfectamente lo puedes rebanar completamente, lo guardas en una bolsita plástica y lo puedes congelar rebanado. Y cada vez que lo necesites, sacas una rebanada y lo calientas un poquito sobre una plancha o en el horno. Espero que disfrutes mucho este pan de molde. Espero que este pan de molde te haya gustado, no solo a ti, sino a toda tu familia. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes escribir en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta.
Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que compartas este video con toda tu familia y amigos. A partir de ahora todos los videos tienen subtítulos en español, inglés, italiano y portugués para que lo compartas con todo el mundo. Es muy importante que te suscribas al canal porque así puedes saber si voy a caminar por algún lugar, qué recetas vamos a preparar o si vamos a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas, ya sabes que siempre te dejo por aquí el botón de suscripción. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao a todos. Chao.